Juanes, bienvenidos a Matos Le Gusta Leer. Hoy vamos a estrenar una nueva sección en este canal que se va a llamar Reseñas con Spoilers. ¿Esto para quién es? Porque esto no es para todo el mundo, seamos honestos, ¿sí? Esto es para la gente que ha visto el libro por ahí y dice, no me lo voy a leer, pero me da curiosidad saber de qué va. Bienvenido. Me lo empecé a leer y no sé si seguir. Bueno, tal vez un poco saber lo que se viene un poquito más adelante te dé el ánimo para continuar. A mí eso me sirve mucho cuando yo estoy atascada con un libro. Empiezo a buscar reseñas donde me digan pasa esto y esto y digo, ah, ok, listo, sigo. O no, ese es el uso. Funciona. Ha leído al autor, pero no sabe si se quiere leer, si quiere un insight. Bienvenido. Hay muchas razones para estar en este tipo de reseñas. Ninguna de ellas es, ay, no quiero saber nada y me arruinaste el libro. A llorar, a la llorería. Qué pena, ¿sí? Pero si usted no quiere saber qué pasa en el libro, esta no es la reseña que usted está buscando. Esta es una reseña en la que yo voy a decir qué pasa con Pelos y Señales y voy a decir yo qué opino de eso y por qué al final llegué a darle a ese libro el resultado que para mí da ese libro y siempre la experiencia de la lectura. ¿Estamos? Por favor, sin pataletas después, sin llorar, porque vamos a echar spoilers de los libros. Y sin más preámbulos, vamos a arrancar con el primero de esta sección, que es Hijos del Tiempo de Adrian Tchaikovsky, Children of Time, que es el primero de lo que ahora es una tetralogía, si no estoy mal. Y creo que es como el cuarto libro que me leo del autor y creo que es con el libro que cimento una postura frente al autor y por la razón por la que creo que ya no voy a continuar leyéndolo mucho, pero empecemos con el libro, ¿sí? La premisa es una premisa que es muy familiar dentro de la ciencia ficción, que es que la humanidad llega a un punto altísimo de evolución que decide empezar a terraformar y sembrar planetas. Y cuando digo sembrar, no digo trigo ni maíz, sino que estoy diciendo sembrar a la humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente cuando este tropo existe es porque no hay FTL, no hay viaje más rápido a la velocidad de la luz, sino que hay viaje generacional o hay viaje en el que se congela la gente y la nave va automatizada hasta su destino. En todo caso, no es una cosa que podamos saltar de un momento a otro, sino que toma tiempo. Como toma tiempo, lo que se hace es como sembrar esos planetas para que ya haya alguien ahí. Y que ese alguien sea de la humanidad, ante todo. Esto es un tropo que existe en la ciencia ficción y que si ustedes miran, por ejemplo, el Ecumen de Ursula K. Le Guin tiene que ver con este tropo. Entonces no es un tropo novedoso, pero me gusta cómo está planteado aquí porque lo plantea como un fracaso. Y eso me parece muy interesante. O sea, ese giro que ya le da el autor es muy interesante. Entonces, ¿cómo arranca el libro? Está la humanidad en ese pico gigante donde somos como los dioses, o nos creemos los dioses de la galaxia. Y hay una serie de planetas que ya se terraformaron y en este momento está sembrándose esos homínidos. Entonces está la científica líder de ese proyecto haciendo como esta gran inauguración. Y entonces van a lanzar a unos simios y el virus que va a acelerar la mutación de estos simios para que se vuelvan otra cosa. Pero justo en el momento en el que ella está en esa estación y hay un terrorista, el que se iba a quedar ahí congelado, ¿sí? guardando este proyecto científico, resulta ser un terrorista ecológico y vuela la cápsula en la que van los simios, empieza a hacer daños en la estación. Ella, la científica, logra meterse en el nicho, la cápsula donde él se iba a quedar ahí congelado y ella se queda. Y por fuera de cámara, como decimos, la humanidad se va a la mierda, o sea, estos ataques terroristas aceleran como una serie de procesos y la humanidad entra en un proceso de decadencia en el que se pierde mucho conocimiento. Ese es el primer
capítulo del libro, no les estoy botando ningún spoiler, es como el séptimo. El libro arranca ya cuando empiezan dos líneas de tiempo. Una es en el planeta y las arañas, como otros tipos de criaturas que están en el planeta, son afectadas por el virus. Entonces lo que vemos es que el autor decide poner como tres nombres que son como Portia, Fabian y no me acuerdo la tercera arañita, vendrá a mí el tercer nombre, ¿sí? Porque esto va a un ritmo mucho más acelerado, entonces nunca son los mismos Portia ni Fabian ni me acordaré la otra, si no te las pongo aquí. Entonces esa línea de tiempo va súper acelerada, sí, porque además la vida de los insectos es mucho más efímera que la de los homínidos. Entonces la línea va súper acelerada. Y luego está la de una serie de naves que supongo que son las protagonistas de los demás libros, que son las últimas Ark Ships, que son como las últimas arcas de Noé, que están llenas de humanos congelados que van en un viaje de siglos buscando llegar a uno de estos planetas, porque la humanidad logró volver a tener viaje interestelar, pero no ha llegado a los niveles de desarrollo donde estaba antes la humanidad. Entonces el protagonista es un señor que es como una especie de historiador, como una especie de clasicista, es alguien que sabe leer el idioma de esos humanos del ayer y que puede medianamente entender qué está haciendo. Entonces él tiene como una función muy muy específica ahí, y empieza como la historia de estos dos. Y aquí es donde el libro empieza a tener como su primera cojera para mí, y es que los personajes humanos no van a evolucionar, porque nuestro protagonista, sí, que es un señor maduro, soltero, que nunca pudo tener una familia, porque el trabajo, porque muchas cosas, que empiezo a ver es como el protagonista de Tchaikovsky, porque es el protagonista de los arquitectos, es el protagonista del The Race, sí, que es como este hombre de mediana edad que ha tenido una carrera pero no ha tenido una vida personal, y no tiene familia, no tiene nada, y a mí ese señor no me interesa como personaje, ¿sí? Entonces ahí es donde yo empiezo a tener problemas con los libros de Tchaikovsky, o con los que me he leído. No estoy diciendo con toda su construcción, con todo su paquete de libros. Entonces, las Portias, los Fabians son increíbles, porque entonces vamos viendo cómo las arañas van evolucionando, y van evolucionando muy rápido, porque el virus hace que la cosa vaya muy 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 rápido, porque los va mutando todo el tiempo, y como tienen un tiempo de vida tan corto, pues esas mutaciones empiezan a acelerarse. Entonces, por un lado, crecen de tamaño, ¿sí? Entonces dejan de ser arañas para ser arañas, y empiezan a encontrarse con otro tipo de criaturas que también han empezado a mutar con el virus, porque el virus quedó suelto en la atmósfera. Entonces el recipiente original, que eran los homínidos, pues murieron todos en la estratosfera. Entonces los insectos y otros tipos de criaturas son los que empiezan como a mutar. Entonces lo primero es que las hormigas también mutan, pero las arañas encuentran maneras muy interesantes de lidiar con ellas, porque muchos depredadores de arañas usan feromonas. Entonces ellas han aprendido a lidiar con el tema de las feromonas, y luego empiezan a utilizar las feromonas como una herramienta de control de las hormigas, y como a las hormigas se les pueden dar órdenes a través de compuestos químicos, pues la química se vuelve una ciencia muy avanzada para las arañas. Pero no tienen manitos y no tienen pulgar oponible. Entonces la manipulación de cierto tipo de cosas, el uso de metales, por ejemplo, es una cosa que se les escapa por su misma fisiología. Entonces es muy interesante ver cómo el autor ofrece una serie de soluciones biológicas para llegar a temas de computación, automatización, mecánica de fuerzas,
porque la tela de araña es fabulosa, es increíble, es ligera, es fuertísima, o sea, se puede usar para construir y se construyen ciudades, se construyen finalmente como una serie de cosas muy grandes. Y por el lado de los humanos, entonces tenemos dos situaciones. Una, la de la doctora Kern, que es la directora del proyecto, que cuando todo empieza a fallar, ella pasa su mente a la computadora, pero la computadora ya tenía una mente. Entonces esto es un salpicón en el que se crea como una figura nueva, en el que la amargura de ella y su fracaso y su potencial muerte hacen de ella una persona muy amargada y muy desagradable, que está esperando que sus miquitos evolucionen y se comuniquen con ella. Y por el otro lado están estos humanos que cada tanto como que despiertan como a la tripulación principal, digamos como al puente, y se van tomando decisiones, vamos aquí, vamos allá, no sé qué, ¿verdad? Y vuelven y los congelan y los guardan. Entonces, claro, estos personajes no van a tener casi desarrollo porque los prenden, los apagan, los prenden, los apagan. Empieza a pasar el tiempo y las arañas se roban algo que tenían las hormigas y aprenden a utilizarlas, ¿sí? Y esencialmente un poco crean una relación simbiótica en la que ellas, las arañas, le proveen a las hormigas alimento y una función, y las hormigas hacen trabajo computacional. Entonces se dan cuenta, descubren la radio y se dan cuenta que algo, esa estrella brillante que han adorado porque siempre ha estado en el cielo, está enviando un mensaje. Y con el tiempo logran descifrar el mensaje porque no hay patrones de pensamiento paralelos, porque es que un simio tiene los mismos dedos, pero una araña no, o sea, no hay de dónde arrancar como una serie de paralelismos evolutivos ni de pensamiento. Entonces comunicarse es una cosa que se demora un montón, pero finalmente logran empezar una cierta comunicación en la que el satélite empieza a mandar retos y ellos empiezan a contestar, y la doctora Kern no entiende por qué sus simios se están demorando tanto o por qué no están pudiendo tener como líneas de comunicación más claras, y las arañas empiezan a dudar entonces de que ese Dios que está en el cielo sea un verdadero Dios. Mientras tanto, los machos, por si no lo saben, en el mundo arácnido, el macho cumple una función y una única función, que es proveer material genético. Normalmente después de eso son devorados por las hembras. Entonces los machos también empiezan, porque como ellos también evolucionaron, también se han vuelto más inteligentes, como un proceso de liberación masculina. Es muy chévere ese aspecto. De hecho, o sea, todo lo que me gusta está en el lado de las arañas, nada está en el lado de los humanos, porque los humanos de nuevo siguen siendo lo mismo. Entonces en algún momento nuestro arcanista se despierta, y entonces el líder de la misión identifica pues finalmente este planeta, y entonces empieza todo el proceso para llegar allá, pero la doctora Kern no quiere que nadie le toque su planeta porque los humanos dan asco, porque los humanos le destruyeron su proyecto, porque ella finalmente se da cuenta que lo que hay abajo son arañas. Pero ella no quiere que nada le pase a su planeta, entonces le dice, utiliza la tecnología superior de su estación para obligar a la nave a irse a otro planeta, y ella les da la dirección de otro planeta que no está tan lejos. Ellos finalmente llegan a este planeta y canibalizan la estación de control de ese planeta, en el que efectivamente también estaba terraformado, también echaron el virus, pero el virus hizo mutar a un hongo, y el hongo es una sola existencia que cubre la totalidad del planeta. Y es solo pensarlo, es aberrante. Y entonces, claro, es un planeta en el que ellos no pueden tocar, o sea, no hay manera, no hay nada, hay un hongo gigante. Entonces, y probablemente sentient, probablemente pensante ya, por culpa del virus. Entonces es como, no, aquí no nos podemos quedar, canibalizan lo que queda de la estación de control, eso incluye armas, tecnología, un montón de cosas, y se devuelven a pelear con la estación de la doctora para tomar control del planeta. Para ese punto, las arañas han decidido
llegar a la estación. ¿Sí? Y han encontrado una nueva manera que es absolutamente fascinante. Recuerden que la química es lo más importante para ellos, de pasar conocimientos. Entonces hay una manera en la que ellos pueden como hacer foco en un conocimiento y destilarlo de manera química y pasarle ese químico a otra persona, y uno absorbe esos conocimientos. Y así es como empieza una transferencia muy rápida de conocimiento que hace que esta gente construya un nido aéreo que les va a permitir construir un elevador hasta la estación. Esto es la chocolocura. Y a partir de ese, entonces está el planeta, ellos sacan el elevador a la estación y desde ahí montan todo un anillo arácnido alrededor del planeta. Miren, todo lo que hacen las arañas es increíble. Mientras tanto, ¿qué ha pasado en la nave que ha ido y venido? Pues obvio, la nave ya lleva siglos funcionando. Es un pedazo de chatarra. Empiezan a fallar las cápsulas de criogenia, entonces toca empezar a despertar un montón de gente, pero parte de esa gente ha sido despertada por el líder de la misión, que decide que va a meter su mente en la conciencia de la nave para ser él el que defienda a la humanidad. Esta megalomanía ridícula, en fin, la vemos en muchos libros de ciencia ficción también. Pero entonces eso crea facciones dentro de la nave, pero ya hay gente que está naciendo y teniendo nietos y todo, y eso empieza a desgastar todavía más la nave. Y este señor lo que hace es que lo despiertan cada tanto y ve esto, ¿sí? Finalmente logran medio parar al líder, pero alcanza a dañar buena parte de los sistemas de la nave, así que poder llegar al planeta sea ahora la única y verdadera salvación de la humanidad, porque si no, no hay nada. O sea, la nave no va a aguantar moverse más, y lo que quede, y esa humanidad que está ahí es lo que queda, ¿sí? Entonces esta gente se devuelve y la doctora Karen lo sabe, y entonces se alía de alguna manera, o sea, empieza como a contarles todas las arañas, ¿sí? Como lo que viene es la humanidad, y la humanidad da asco porque la humanidad destruye todo. Destruyeron su propio planeta, destruyeron los procesos de terraformación, acabaron con esa civilización maravillosa que los humanos ya habían alcanzado, porque los humanos son horribles, ¿sí? En ese lado, todo avanza en prepararse para la llegada de la nave, ¿sí? Entonces, todo lo que están haciendo las arañas es para garantizar no solo la supervivencia de las arañas, sino de las hormigas, porque también hay unos entes pensantes, pero además las arañas han encontrado otras criaturas que también han sido mutadas. Entre ellas hay criaturas acuáticas con las que tienen comunicación y comercio, y así se ha creado como una especie de sistema planetario en el que estas criaturas mutadas se están preparando para la llegada del enemigo, que es la humanidad. Y cuando finalmente llega la nave, pues claro, la nave viene armada, y cuando despiertan una vez más a nuestro fulano, la líder de todo, que ha sido como la ingeniero jefe, que ella sí ha estado como despertándose por más tiempo para mantener la nave funcionando, y luego vuelven y la duermen, y luego ya vuelven y la despiertan, y educa gente para que pueda sostener la nave, y vuelve y la duermen. Que si el libro hubiera sido ella, hubiera sido absolutamente increíble, pero no, es el señor. Finalmente llega la nave, encuentran ahora el planeta con este cinturón y el elevador, el ascensor espacial. Y pues claro, los humanos atacamos porque somos así de brutos, pero las arañas ya tenían todo listo también, y empiezan a atacar, y no solo a atacar, sino a enviar grupos tácticos de arañas para que se infiltren dentro de la nave y utilicen armas químicas dentro de la nave. Entonces la batalla es muy chévere, porque la batalla es en la superficie de la nave, y las arañas abriendo huecos con explosivos químicos, cargando los químicos que van a usar para meter en el sistema de aire. Igual tienen cosas para atacar a los humanos con químicos, y
logran infiltrarse porque son más de un grupo y los humanos no logran defenderse. El primer equipo que cae, claro, son los equipos de seguridad. Mientras que en el corazón de la nave está nuestro protagonista con el líder, que ya es una mujer muy anciana, y empiezan a perder, ¿sí? Porque es que las arañas son más ágiles, solo tienen que envenenar y la persona cae, y cuando ellos ya están a punto de tener como esa última batalla ahí encerrados en el puente, se despiertan los primeros que cayeron, que creíamos muertos, y resulta que las arañas escucharon a la doctora y dijeron, pues no pueden ser todos tan malos porque finalmente usted es uno de ellos. Y si hacemos que nos entiendan, entonces lo que crean es un conocimiento, que es el conocimiento de quiénes son las arañas. Y eso es lo que han estado inyectando a toda la gente con la que se han cruzado en la nave. Y cuando la gente se despierta, tiene el conocimiento de las arañas. Sabe que son seres pensantes. Sabe, pues obviamente son pensantes porque tienen un ascensor espacial, pero saben quiénes son y saben quiénes son en relación con ellos como personas, sus iguales. Y ese final es increíble, porque finalmente es un primer encuentro que arranca súper violento, pero que apenas los humanos están siendo inyectados y se despiertan con el conocimiento, pues ya son uno más del nido. Entonces lo que tenemos es una resolución pacífica del conflicto. La nave aterriza, porque igual tiene que descargar a los miles y miles de personas que tienen bodega, más la gente que ha ido creciendo dentro de la nave, a que se integren, literalmente se integren como un miembro más de la sociedad araña. Y el libro tiene un epílogo en el que hay una misión espacial con humanos. Lo está contando una mujer, pero la capitana es una araña. Y que salen a buscar a esos otros mundos en los que se hizo la terraformación y que probablemente son esos otros mundos a los que se están dirigiendo las demás arcas de la humanidad, que yo supongo son los demás libros de lo que ahora es este cuarteto. Entonces, como ven, coger el libro era como, me leía lo de las arañas y me emocionaba, me parecía súper increíble. O sea, este señor de verdad logra, es muy famoso por eso. O sea, él estoy escribiendo fantasía, si no estoy mal, donde los artrópodos donde los animales son muy importantes. Y luego empezó a escribir ciencia ficción, donde trajo también esta cosa suya como con los animales, y se ha vuelto como muy famoso con los de ciencia ficción. Entonces, cada vez que escribe sobre los animales, sobre su proceso evolutivo, sobre su manera de pensar, su manera de evolucionar y de crear tecnologías desde otro lugar, ¿sí? Porque entonces esta gente, las arañas tienen como trenes, ¿sí? Pero son músculos criados y que se alimentan de luz solar, como si fueran una planta, y entonces el músculo hace que las cosas se muevan. Y así, o sea, tienen un montón de tecnologías pensadas desde lugares tan diferentes, desde raciocinios tan diferentes, que de verdad era increíble leer el lado de las arañas. Pero cada vez que me tocaba leer de los humanos, me sabía un poco mierda. Entonces me quitaban las ganas de leer, porque me volvía y me encontraba con este personaje que no me interesa. Entonces le puse 4 estrellas y no creo que siga con la serie. Y eso fue todo. Espero que se hayan entretenido. Nos vemos pronto. Ojalá leamos mucho. Chao.